Entonces, básicamente hay mucha teoría con respecto a esto. La vamos a ver, claro que sí, la vamos a revisar. Pero te voy a enseñar la teoría y te voy a enseñar la forma rápida de hacer esto, porque siempre hay una forma rápida. Fíjate que, acuérdate que van en sentido contrario a las manecillas de reloj. Entonces aquí sería ángulo uno, ángulo 2, ángulo 3, ángulo 4. Aquí empezaríamos ángulo 5, ángulo 6, ángulo 7 y ángulo 8. Y la teoría nos dice, toda la teoría nos dice lo siguiente. Tenemos ángulos opuestos por el vértice. Eso sí son importantes que los conozcamos por el vértice. Eso sí son importantísimos. Básicamente son los que se parten en un lado y son los que están en lados contrarios al vértice. Entonces aquí aquí voy a ponerle que el ángulo uno ese yo sé que es un símbolo de menor, pero vamos a suponer que es ángulo. Entonces el ángulo uno va a ser igual al ángulo 3. Ahorita lo vamos a ir viendo, al ángulo 3 y vamos a poner que el ángulo 2 es igual al ángulo 4, y vamos a poner que el ángulo 5 va a ser igual al ángulo 7, y vamos a poner que el ángulo 6 es igual a el ángulo 8. Entonces vamos a ver cuáles son los supuestos por el vértice. Fíjate que aquí donde se cortan las rectas, voy a poner un puntito, aquí donde se están cortando las rectas, ese sería nuestro vértice. Y entonces nos están diciendo que este ángulo uno que estoy poniendo de color morado, es igual al ángulo 3. Fíjate que tienen la misma abertura, solo que se llama opuesto por el vértice porque está uno al lado del otro. Bueno, uno en diagonal con el otro. Entonces, el ángulo uno es igual al ángulo 3. Siguiendo la misma historia, el ángulo 2 que es el que estoy pintando, pues sería igual al ángulo 4, ¿no? Y de hecho, si te das cuenta, lo que es igual en la parte de arriba, lo que es igual en la parte de arriba va a ser exactamente igual a lo que va a ser la parte de abajo. Entonces, por eso el ángulo uno va a ser igual perdón, el ángulo 5 va a ser igual al ángulo 7 y el ángulo 6 va a ser igual al ángulo 8. A eso se les conoce como ángulos supuestos por el vértice. Esos sí son importantes, esos sí no los aprendemos, estaría perfecto. Tenemos los ángulos alternos internos. Eso de alternos es que van a estar en posición diferente a lo que es la diagonal, a lo que es la secante, y se le llaman internos porque están por dentro de lo que va a ser las líneas paralelas. Eso de por dentro sería esta zona, la zona que estoy colocando de verde, eso sería la parte interna, ¿vale? Siempre que hablemos de ángulos internos, estamos hablando de toda esta zona que está por acá. Entonces, cuando hablemos de la parte externa, pues va a ser todo lo que esté por fuera. Entonces, parte interna, justamente todo eso que acabo de colocar de color verde. Parte externa, pues sería lo que está por fuera de esas paralelas. Ahora, cuando hablamos de alternos, es porque están en diferentes lados de la secante, o sea, de la diagonal. Y aquí podemos poner que justamente los ángulos alternos internos sería el ángulo 3. El ángulo 3 es igual a el ángulo 5. Y también vamos a tener que el ángulo 4 va a ser igual a el ángulo 6. Ahí está. Si nosotros lo vamos a ver aquí en nuestro diagramita, nos dice que el ángulo 3, aquí está el ángulo 3, es igual al ángulo 5, aquí está. Entonces, están por dentro de lo que son las líneas paralelas, pero están en diferente posición de la secante o de la diagonal. Y tenemos que el ángulo 4, ¿dónde está el ángulo 4? Aquí está, le puse 8, no sé por qué. El ángulo 4, que es este de aquí, va a ser exactamente igual al ángulo 6, que es esta parte de acá. Están por dentro, pero en diferente lado de la diagonal. ¿Vale? Luego tenemos los ángulos alternos externos. Vamos a ponerlo por acá. Vamos a poner aquí ángulos alternos externos. Entonces ya cuando hablamos de externos es porque están por fuera de esa diagonal, de esa secante. Y entonces ya nos podemos imaginar, nosotros ya podemos ser intuitivos y decir que el ángulo 2 pues es igual al ángulo 8, que son los que están en diagonal pero por fuera, al ángulo 8. Y podemos decir que el ángulo 1 pues va a ser igual al ángulo 7. Va a ser igual a el ángulo 7. Y si nosotros nos fijamos, pues son los de aquí afuera. 2, 8, en diferente lado de la diagonal. 1 y 7, diferente lado de la diagonal.
Tenemos los ángulos correspondientes o colaterales. Cuando hablamos de correspondientes, pues es que se van a corresponder, ¿no? El mismo nombre nos los dice. Vamos a poner aquí ángulos correspondientes o colaterales. En este caso vamos a decir que el ángulo 1 pues va a ser igual al ángulo 5. Vamos a decir que el ángulo 2 es igual a el ángulo 6. Vamos a decir que el ángulo 3 es igual a el ángulo 7, al ángulo 7, y vamos a decir que el ángulo 4 pues va a ser igual a el ángulo 8. ¿Sale? Entonces nos tendríamos que ver aquí en nuestro dibujito dónde están. Y pues hay que ver que el ángulo 1 está aquí arribita, en el mismo lado de la secante, pero abajo va a estar el ángulo 5. Nos dice que el ángulo 2, misma historia, aquí está igual aquí el ángulo 6. Luego que el ángulo 3, pues son los de abajo, y el ángulo 4 con el ángulo 8. Entonces, nada más hay que ver el dibujito para ver qué ángulos son los que están correspondiendo, ¿sale? Y se llaman correspondientes porque unos están por arriba y otros están por abajo, por así decirlo. Unos están en el círculo de arriba y los otros están en el círculo de abajo. Tenemos los ángulos adyacentes. Ajá, vamos a poner aquí los ángulos adyacentes. Y los ángulos adyacentes pues, van a ser aquellos que al momento de, bueno, tienen un lado en común y pues van a ser los que sumados van a dar 180 grados. Pero vamos a poner esta parte de que los ángulos adyacentes, vamos a poner que son aquellos que tienen un lado en común, Ujú. Entonces, si nosotros vemos esa parte, fíjate, vamos a ver que el ángulo 1, si le sumamos el ángulo 2, nos van a dar exactamente 180 grados. Y misma historia, si nosotros sumamos el ángulo, mira, voy a hacer trampita. Si nosotros también sumamos el ángulo 2 con el ángulo 3, pues también nos van a dar 180 grados. Vamos a ponerlo acá. Y fíjate que vamos siguiendo lo que son básicamente las medias lunas. Si nosotros aquí ponemos el ángulo 3, entonces con el ángulo 3 más el ángulo 4, pues también nos van a dar 180. Y por lógica, el ángulo 4 con el ángulo 4 con el ángulo 1, nos van a dar 180 grados. Y lo que es lo mismo en la parte de arriba, pues va a ser igual en la parte de abajo. Eso quiere decir que el ángulo 5 con el ángulo 6 nos van a dar 180 grados. El ángulo 6 con 7, el ángulo 6 con el ángulo 7 nos van a dar 180 grados. El ángulo 7 con el ángulo 8, el ángulo 7 con el ángulo 8 nos van a dar 180 grados. Y por lógica, el ángulo 5 con el ángulo 9, 8, más bien el 8 con el 5 nos van a dar 180 grados. Porque tienen un lado en común, ¿sale? Entonces, ahí estaría. También se le podría conocer como ángulos suplementarios, ¿no? Por la suma. Vamos a poner aquí los otros ángulos que nos hacen falta. Aquí todavía caben. Vamos a poner los ángulos colaterales internos. Ángulos colaterales internos. Otra vez, si son internos es porque están por dentro de las paralelas. Y cuando hablamos de colaterales son dicen que son no adyacentes, están en el mismo lado de la secante. ¿Y qué quiere decir que no son adyacentes? Pues que no son continuos. Por ejemplo, puedo decir que el ángulo 3 más el ángulo 6 nos van a dar 180 grados. Y fíjate que el ángulo 3 está en la parte de arriba y el ángulo 6 está en la parte de abajo, pero están del mismo lado de la secante, están del mismo lado de la diagonal. Entonces sería como si yo traslado uno a la parte de arriba o el de arriba a la parte de abajo y formaran 180. En el mismo sentido, el ángulo 4, si nosotros le sumamos el ángulo 5, eso también nos tiene que dar 180 grados. Y volvemos a lo mismo, el 4 y el 5, uno está en la paralela de arriba, el otro está en la paralela de abajo, pero están del mismo lado están en el mismo lado de la secante. Y nos falta uno, vamos a ponerlos por aquí cabe, vamos a poner más arribita. Vamos a poner los ángulos colaterales externos. Ángulos colaterales externos.
Y ya sabemos que si son externos es que ahora van a estar por fuera. Entonces, siguiendo nuestra intuición, podemos decir que el ángulo 1 más el ángulo 8 más el ángulo 8 pues nos van a dar 180 grados. Y fíjate que uno está en la paralela pero de hasta arriba y el otro está en la paralela pero de hasta abajo. Y siguiendo la misma idea, pues el ángulo 2 y el ángulo 7 aquí lo voy a cambiar, que sea el 7 y aquí el 2 sumados nos dan 180 grados y se llaman externos porque están por fuera de nuestras paralelas. Y esta sería toda la teoría, bueno, sería parte de la teoría, pero se supone que nosotros conociendo todo esto podemos resolver cualquier ejercicio de rectas cortadas por una secante, ¿vale? Perfecto. Ahora, nosotros prácticamente tendríamos que aprendernos toda esta teoría para que nosotros podamos poder resolver cualquier ejercicio. Pero yo siempre digo lo siguiente, sí, pero si yo no me acuerdo, porque yo no me acordaba de muchas cosas en la escuela. Aquí la pregunta es, ¿debe de haber una forma más fácil de poder hacer esto? Y si la hay, y entonces lo que nosotros tenemos que hacer es recordar o ver que esto sea una clase de espejo. Entonces, imagínate que esto es una especie de espejo. Vamos a poner aquí el ángulo 1, el ángulo 2, el ángulo 3, el ángulo 4, el ángulo 5, 6, 7 y 8. Y entonces toda la teoría se resume a lo siguiente. Imagínate que yo aquí le pongo una línea a la mitad, parto mis paralelas a la mitad. Y puedo ver que entonces lo que está arriba es exactamente igual a lo que está abajo. Entonces puedo decir que el ángulo 1 es igual al ángulo 5. Ahí está. ¿Por qué? Porque este ángulo es el mismo que está aquí, lo mismo que es arriba es abajo. Y entonces, siguiendo la misma analogía, pues el ángulo 2 es igual al ángulo 6. Puedo decir que el ángulo 3 es igual al ángulo 7 y entonces puedo decir que el ángulo 4 es igual al ángulo 8 solamente con el hecho de partirlo a la mitad. Y la otra que también podemos ver, el que sí nos tenemos que aprender son los opuestos por el vértice. Saber que aquí está el vértice a la mitad del circulito y entonces saber que el ángulo 1, pues sí es igual al ángulo, es igual, ya lo puse mal, que el ángulo 1 es igual a el ángulo 3 es igual al ángulo 3, saber que el ángulo 2 es igual al ángulo 4 y como lo de arriba es igual a lo de abajo, pues podemos ver que el ángulo 5 es igual al ángulo 7 y el ángulo 6 es igual al ángulo 8. Con esto, simplemente con saber esto, ya todo lo que querramos hacer sale de volada. A menos que en un examen con un profesor sí te pida la teoría de cómo se llaman esos ángulos, entonces sí, ahí sí tendríamos que pues aprendernos los nombres, pero si suponemos que lo que únicamente te piden es calcular el valor, pues con esto es más que suficiente. Trazar una línea a la mitad de las paralelas y ver que es un espejo. También otra cosa que es importante remarcar es la teoría de los ángulos, que acuérdate que estos serían pues, los ángulos suplementarios, que la suma de dos ángulos den 180 grados. Entonces fíjate que uno y 2 pues forman una media luna. Entonces sabemos que el ángulo 1 más el ángulo 2 pues sería 180 grados. Misma historia, 2 con 3, 3 con 4, 4 con 1 y lo que es lo mismo arriba pues es lo mismo abajo. Y ya con eso resolvemos todos los problemas. Entonces, por ejemplo, si a nosotros nos pidieran resolver un ejemplo como el siguiente, fíjate que aquí voy a poner mi recta, ahí tenemos una recta, y ahora me piden que la parta así, una línea aquí y otra línea aquí. Ahí está. Y nos están preguntando que este se llama X y que este se llama 60. Entonces la pregunta es, bueno, ¿cuánto vale X y cuánto valen los demás ángulos? Habría que llenarlo. Entonces va de nuevo, sin ver la teoría, entonces partimos esto a la mitad y vemos que uno es imagen de espejo del otro. Entonces podemos ver que el ángulo X es exactamente el mismo ángulo que tenemos acá. Entonces vamos a decir que X vale 60 y ya terminamos el ejercicio. Así de fácil. Ahora, la otra parte, imagínate que ahora me preguntan, bueno, sí, entonces, ¿cuánto vale? Ahora vamos a ver cuánto vale Y.
Entonces, fíjate, X más Y son suplementarios, ambos van a formar 180 grados y ya sabemos cuánto vale X, X vale 60. Entonces, ¿cuánto tiene que valer Y para que nos dé 180 grados? Pues Y tendrá que valer 120. Y ya sabemos cuánto vale este de aquí, vamos a ponérselo 120. Y como son opuestos con el vértice, fíjate que X es opuesto con el vértice aquí abajito. Entonces, esos 60 son los mismos de aquí abajito. Y esos 120 son opuestos con este ángulo de acá, opuesto con el vértice, pues son 120 grados. Y como uno es imagen de espejo, entonces podemos decir que el de aquí, pues son 120 grados. Como es opuesto con el vértice aquí abajito, pues también son 120 grados. Y como nosotros ya vimos que ese vale 60, pues el de aquí abajito, pues también vale 60. Y ya acabamos el ejercicio. Así de fácil, simplemente es partirlo a la mitad, ver quiénes son iguales y recordar la teoría de opuestos por el vértice. Está bastante fácil. Y de hecho, este tipo de ángulos son los que se ocupan en física para poder hacer el diagrama de cuerpo libre y poder entender la simetría en las fuerzas, para poder calcular los vectores. Bueno, y vamos a poner otro ejercicio. Entonces, la pregunta es, bueno, ¿y cuánto vale X y cuánto valen todos los demás ángulos? Porque una cosa es preguntar cuánto vale X y la otra es cuánto valen los ángulos. Entonces, otra vez, nosotros partimos a la mitad. Y si te das cuenta, ese 4x menos 10, este que está aquí abajito, es el mismo ángulo que estaría aquí. Este sería el 4x menos 10. Sale partiendo a la mitad. Y fíjate que el 2x más 50 y el 4x menos 10 son opuestos por el vértice. Quiere decir que miden lo mismo. Entonces 2x más 50 debe de ser igual a 4x menos 10. Y es una ecuación de primer grado que nosotros tenemos que resolver. Voy a pasar las x de un solo lado. 50 más 10 sería igual a 4x menos 2x. Aquí serían 60, aquí serían 2x, pasa dividiendo y entonces x vale 30. Ese es el valor de x, pero ese no es el valor del ángulo. Para saber cuánto vale el ángulo, lo tenemos que sustituir en las ecuaciones. Por ejemplo, 2 por x, que sería 30, más 50. Sabemos que 2 por 30 son 60, más 50, pues eso nos daría 110. Entonces, este ángulo de aquí arribita valdría 110 y es el mismo de aquí abajito, 110. Y entonces, si nos preguntaran, ok, ¿y cuánto vale el otro, el suplementario? Pues sabemos que la suma de 110 con el otro serían 180. Si ya tengo 110, pues este tiene que valer 70. Y como ese 70 es opuesto a este vértice, el de acá vale 70. Y como lo de arriba es igual a lo de abajo, este valdría 110, este valdría 70, este valdría 70 y entonces el de arriba valdría 110. Y ahí está.